de referencias bibliográficas que apenas son, pero que no sé si son 4 o 5 páginas, algo así. Entonces, el capítulo 47 de Harper, ¿verdad? Junto con las diapositivas. También hubo una corrección en las... Quiero ver, en la clase les presenté algo, les envié una corrección. Les envié una corrección con su representante. Ajá. ¿Quién está transcribiendo? ¿Estás transcribiendo, Freddy? ¿Por qué estás transcribiendo la llamada, Freddy? Freddy. Para anotar cosas importantes que diga. Bueno, mira, la verdad que pero no se atengan a lo que yo diga en este instante, porque lo más que mejor comencemos desde aquí. Vamos a ver. Vaya, este es el capítulo que les he dicho, el capítulo 47, ¿verdad? Este es el capítulo 47 y tienen que estudiar aquí literal. He sacado varias preguntas de acá, de este capítulo 47 de xenobióticos, la única bibliografía aparte de la clase. Los únicos, como lo dicen aquí, se les habla de la importancia médica de los xenobióticos, qué son los xenobióticos, prácticamente cómo se metabolizan y las fases también, ¿verdad? Lo único que hay. Acuérdense que los xenobióticos pueden ser derivados de las plantas naturales también y de los fármacos. Entonces, y cuando hablamos de fármacos, estamos hablando de P450. Los P450, ahí sí tienen que aprenderse los chicos. Apréndase todos estos que dicen en esta clase, por ejemplo, en esta página, están acá. Y todos los tipos de reacciones que pueden hacer, ¿verdad? Entonces esto es simple, la fase 1 con la fase 2, las reacciones de la fase 1 y de la fase 2 y listo. ¿Sí? Vean, solamente son, quiero ver cuántas son, 1, 2, 3, 4 páginas, 4 hasta mucho les estaba diciendo yo. Entonces veamos, ¿de libro? ¿Tienen alguna duda de libro, chicos? ¿Alguien que haya leído estas 4 paginitas? ¿No? Pasamos entonces a la clase. Entonces, miren, la clase en sí es prácticamente es muy sencilla. Si ustedes ven, está conformando que primero definir qué es un xenobiótico. Eso no tiene ciencia. No se lo voy a preguntar qué es un xenobiótico, no tiene ciencia. Esto también, como les dije, no se los iba a preguntar. La clasificación en base a su origen, su estructura química y sus efectos. Solamente en esto de la importancia es que deben recordar que la importancia de los xenobióticos es que muchos de ellos son cancerígenos. Son cancerígenos, son tóxicos o son disruptores endocrinos. Dentro de estos, el bisfenol. Los bifenoles que se encuentran en muchos productos plásticos, entonces esos son disruptores endocrinos. Y lo que les explicaba, qué hacen y a quién afecta, y más afectan a las mujeres, ¿verdad? Entonces, porque tienen unos ciclos un poco más delimitados en los ciclos ováricos, ¿verdad? Entonces, que en los hombres, ¿verdad? Entonces eso, pero de aquí que les vaya a preguntar de este cuadro, no, señores. Entonces eso no, solamente los conozcan. Prácticamente los xenobióticos son todo lo que no es natural, lo que nosotros no está dentro de nuestro organismo, prácticamente, en conclusión, así. Entonces, esto no se lo voy a preguntar. Entonces, esto sí, pero esto solamente es un resumen. Recuerden que hay xenobióticos que pueden ser volátiles y estos enhorabuena, pueden eliminarse por la respiración, ¿sí? Y estuvo. Y algunas trazas a través de la orina, el sudor o en las heces. Entonces, y no pasar directamente por el hígado. En cambio, hay otros que necesitan
que necesitan pasar por un gran metabolismo, donde es la fase 1 y la fase 2 de un xenobiótico, ¿verdad? Que pasan por metabolismo hepático o algunos aún más, algunos pueden tener metabolismo intestinal, entonces, pero la mayor parte tiene metabolismo hepático. Y luego esto los solubles, de hacerlos solubles para poderse eliminar a través de los riñones, ¿verdad? Aquí tiene la fase 1, que es la funcionalización, la fase 2, conjugación, y la fase 3, excreción. Entonces es simple. Eli Harper no describe la fase 3, que es la excreción. Quiero ver preguntas de la fase 1. La principal, una de las más frecuentes son las hidroxilaciones. Recuerden que las hidroxilaciones lo que hacen es agregar un grupo hidroxi a las moléculas. Por ejemplo, ustedes tienen una molécula que es liposoluble, pero necesitan hacer hidrosoluble. Lo que hacen es agregarle grupos funcionales para que puedan hacer puentes de hidrógeno con el agua. Y dentro de esas está la hidroxilación. ¿Y quién lo hace específicamente? El citocromo P450. El citocromo P450, como les había dicho, esto sí se lo voy a preguntar, chicos. Citocromo P450, les puedo preguntar qué es. Es una hemoproteína. Son hemoproteínas que tienen un grupo hemo que varía de su estado ferroso a su estado férrico y que utilizan oxígeno y utilizan un poder reductor también que puede ser el NADPH. Entonces, ¿con qué objetivo? Para hacer todas estas reacciones que ustedes ven aquí a la izquierda. Oxidación, hidroxilaciones aromáticas, desalquilaciones, desulfuraciones, desaminaciones, deshalogenaciones, dependiendo del sustrato que tengan. En sí están conformados, ustedes ven, por proteínas y su grupo hemo parecido al grupo hemo de la hemoglobina, ¿verdad? Pero varían los radicales. Entonces, esos son los citocromos P450. Existen 18 familias, son diferentes familias y cada familia tiene su subfamilia y todo lo demás. Miren, estos 18 familias de estas citocromos P450. Aquí tienen las más famosas. Que tienen que aprenderse todo esto. ¿Cuáles son las familias? No tienen que aprenderse, solamente las más comunes, ¿verdad? Las más comunes, ¿cuáles son? Entonces, eso. Y quiero ver que esto de las reacciones así no, solamente sepan que dependiendo de la clase que pertenezcan los citocromos, entonces así van a utilizar tanto NADPH o FDH. Entonces sí se lo van a donar al hierro, ¿verdad? El hierro del citocromo P450. Entonces, eso aquí lo tienen. Esto, como les dije, no, esto no. Esto no, porque esto es ya prácticamente es química y bioquímica, ¿verdad? Entonces, esto sí, chicos, recuerden, para la pregunta que yo les hacía, chicos, por ejemplo, si ustedes tienen un medicamento que por ejemplo, es inhibido por otro medicamento, entonces, tienen un medicamento 1 que inhibe a un citocromo P450. Entonces, pero agregan otro fármaco que utiliza siempre ese mismo P450. ¿Cuál va a ser el efecto final o el efecto en farmacológico de este medicamento, chicos? Ajá, chicos, a ver. No, trombosis, pero estamos hablando específica, tú estás hablando quizás de la warfarina, ajá, pero específica, no, pero en general, por ejemplo, ¿qué va a pasar con la dosis? ¿Qué va a pasar con la vida media de ese medicamento? ¿Qué va a pasar con el efecto de ese medicamento? Por ejemplo, si ustedes tienen dos medicamentos, el medicamento A inhibe un citocromo P450, pero el medicamento B también es
metabolizado por este citocromo que es inhibido por el medicamento A. Entonces, ¿qué va a pasar con el medicamento B? Con la dosis. Con la dosis y con sus efectos. Entonces, eso es lo que tienen que ponerse a pensar, ¿verdad? Entonces, vaya, por ejemplo, acá, miren, metabolizan principalmente la fluvastatina, el citocromo 12-9, fluvastatina y la warfarina, dice el fenobarbital induce a esta enzima. Entonces, en este caso, la está induciendo, no la está inhibiendo. Por lo tanto, la induce. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la warfarina, chicos, si ustedes agregan fenobarbital? O con la fluvastatina. Ajá, chicos. Hola, hola. Hola, hola. Silencio total. Ajá, chicos. ¿Qué piensan? Andrea Nicole, Stephanie, Fátima. Ay, ¿cuántas Fátimas hay? Tenemos a Fátima Alicia, y para escoger Fátima. Fátima Alicia, Fátima Gabriela, Fátima Marcela, Fátima María. Ay, hay 3 Génesis. Génesis, Adriana, Nicole. Ah, no, 2 Nicole. Ajá, chicos, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? Hola, hola. Chicos, ¿se me escuchan? Hola. Chicos, ¿tienen alguna pregunta, chicos? A ver. Yo no sé si se vaya a inhibir, porque pues si el A inhibe el P450 y el otro lo tiene, me imagino que lo va no sé, a inhibir. ¿Pero qué va a pasar con la dosis? Ajá, ¿qué va a pasar con la dosis y con sus efectos? Esa es la pregunta. Por ejemplo, ¿van a necesitar menos medicamento o más medicamento? Ajá. Sí, esas son las preguntas que ustedes tienen que ver, porque una cosa es que se induzca un P450 y otra cosa es que se inhiba el P450. Si se inhibe un P450, entonces lo que va a pasar no es que se va a inhibir el medicamento, sino que va a disminuir su metabolismo. Por lo tanto, los efectos van a ser mayores que con poca dosis. Prácticamente va a permanecer, el medicamento va a permanecer más tiempo en la sangre, entonces antes de metabolizarse. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que sus efectos van a aumentar. Al aumentar los efectos van a necesitar menores dosis porque están utilizando 2 medicamentos. Contrariamente, si ustedes tienen más citocromos P450 que metaboliza cierto medicamento, entonces, ¿qué van a hacer? Van a necesitar mayores dosis. ¿Mayores dosis para qué? Para tener el efecto secundario. Por ejemplo, el acetaminofén. Usted, ejemplo, estoy poniendo un ejemplo. Ustedes tienen un medicamento que prácticamente que induce el P450, que metaboliza al ¿qué se llama? El acetaminofén. Lo que va a suceder es que se va a metabolizar más rápido, por lo tanto su vida media va a disminuir, o sea, se va a cortar, y por lo tanto para generar un efecto
Entonces, el efecto deseado, el efecto hedonio, ustedes van a necesitar mayor dosis porque se va a estar metabolizando rápidamente. ¿Sí? Entonces, eso. Lean bien su libro de sus referencias bibliográficas, Harper. Entonces, y traten de entenderlo bien. En la situación, cuando se inhibe un medicamento, cuando se inhibe un P450 o cuando se induce un P450. Por ejemplo, en este caso, dice que el citocromo 12.9, el fenobarbital induce al P450. Entonces, ¿qué va a pasar con la warfarina? Entonces, que o sea, al inducir, obviamente se va a metabolizar más rápido la warfarina, ¿verdad? Ese citocromo 12.19 dice metaboliza el citocromo. Bueno, esto sí. El 2E1, recuerden esto, el alcohol, el 2E1 es específico para el alcohol también, ¿verdad? Y para el humo del tabaco. Entonces, y el citocromo, uno de los más comunes, es el citocromo 3A4. Prácticamente todas las estatinas son metabolizadas por él, simvastatina, lovastatina, atorvastatina, y aparte de eso, también las benzodiazepinas. Entonces, al tomar, fíjense que cuando uno tiene un paciente tomando benzodiazepina, siempre debe preguntar qué otro medicamento debe estar tomando. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina, la mayor parte, tiene su metabolismo hepático a través de los citocromos P450 y entre ellos compiten. Entonces, imagínense, citocromo 3A4 metaboliza la mayor parte de las benzodiazepinas. Entonces, y el otro que queda, por ahí está el que queda. Y el problema es eso, que alguien que esté tomando benzodiazepina de repente toma ketoconazol o eritromicina, entonces estos van a inhibir al citocromo 3A4. Entonces, porque eso es lo que va a pasar, van a aumentar el efecto de esta benzodiazepina, ¿verdad? Los efectos de la benzodiazepina, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, el otro que le sigue es el citocromo 1219 también, ¿verdad? Entonces, eso, de la fase 1. Ahora vamos a la fase 2. La fase 2, recuerden, no es nada más que la conjugación con ácido glucurónido, ¿verdad? Glucurónico. Entonces, el UDP glucurónico que ustedes ya lo conocen. Y las enzimas acá, las enzimas las que lo realizan, la UDP glucuronosiltransferasa, que creo que no les aparece las familias en su libro de texto, ¿verdad? No les aparece. Entonces, eso. Y algunos medicamentos o compuestos que son metabolizados por ellos, ¿verdad? Con la glucuronación. Entonces, aquí lo tienen. Y la otra reacción de la fase 2 es la conjugación con el glutatión, la reacción con el glutatión y con sus familias. Entonces, esto del glutatión ustedes también ya lo conocen. Glutatión en las activaciones, en esto de las redox, ¿verdad? Las ecuaciones intervienen mucho en las reacciones redox, entonces junto con sus familias. Reacciones de la acetilación, que son otras de las más importantes de la fase 2. Imagínense, están aquí la conjugación con el ácido glucurónico, entonces, y con el glutatión. Entonces, pero aparte de eso, hay una reacción, aquí, reacción, perdón. Entonces, una reacción química que son las acetilaciones. Al acetilar un producto, entonces estos pueden cambiar su comportamiento, un grupo acetilo, ¿verdad? Pueden cambiar un comportamiento. Y en este caso, las N-acetiltransferasas son de las más comunes, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el dador aquí del grupo acetilo? El famoso acetilcoenzimo A, que ustedes ya es bien conocido por ese acetilcoenzimo A. Entonces, los medicamentos que sufren, esto sí apréndanselo, los medicamentos que sufren acetilación, ¿verdad? Eso es muy importante. Miren, las preguntas de esta clase no van a ser de mucho análisis, chicos, así como fueron las otras de hormonas o algo, o las de pH, no, estas son bien textuales. Oye, por eso apréndanselo y estudien bien. Oye, la otra es esta de estas reacciones de la metilación, en verdad. Entonces, que no tiene la gran ciencia. Entonces, y aquí está lo que les dije, que estaba una corrección de la fase 1 que le había puesto también a la fase 2, le había puesto fase 1. Y las reacciones, solo medio apréndanselas, ¿verdad? Son bien fáciles. Entonces, y
de las reacciones de la fase 1 y la fase 2 para que se ubiquen y eso, ¿verdad? No tiene gran ciencia. De ahí no les voy a preguntar qué es una epoxidación, qué es una desalquilación y una desaminación. No, eso no se la puede preguntar. Entonces, o algo que no les haya explicado en clase, ¿verdad? Esto sí, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, porque es bien importante. Entonces, como es el benzopireno, el bensantraceno, entonces que también lo vieron en química, que se producen en las comidas ahumadas, en los compuestos estos que a ustedes les gustan, las carnes quemadas. Entonces así, ¿verdad? 4/4 de carne y todo lo demás. Entonces esto sí se lo voy a preguntar. Todas estas reacciones se las voy a preguntar, no se las voy a preguntar, pero si ustedes ven aquí en el benzopireno en que interviene el citocromo 1A1, interviene el citocromo 1A1 con el citocromo 1B1, intervienen en el metabolismo de tanto del benzopireno como en el benzatraceno. Oye, entonces eso y en otros tipos de compuestos, ¿verdad? Pero que tienen que ver con eso, ¿verdad? Entonces eso. Y esto sí, los conservantes sintéticos, esto sí, esto va en las preguntas, igual que las micotoxinas. Las micotoxinas, dentro de esta, la aflatoxina B1, que es cancerígena, que lo vamos a ver en genética. Entonces, su mecanismo de acción. No les voy a preguntar, chicos, el mecanismo de acción de la aflatoxina B1, pero en sí, en general, estos forman aductos en el ADN y esos alteran y tienen que ver también con P53, que en este momento ustedes no lo conocen. Entonces, los conservantes también, ¿verdad? Los conservantes sintéticos, como es el butil hidroxianisol y el otro, el hidroxitolueno, entonces que actúan como disruptores endocrinos o cancerígenos. Esto está más que demostrados. Las micotoxinas se las voy a preguntar, pero las más comunes, ¿verdad? Y el metilparabeno, que se encuentran en las cremitas y todo eso, cosméticos y todo lo demás, ¿verdad? Para evitar su enraizamiento, ¿verdad? O crecimiento de hongos, moho y otras cosas más. Entonces eso, pero solamente en forma general, ¿verdad? En forma general. El bisfenoles sí, los bifenoles sí, esto sí. Bifenoles, sí, ¿qué es lo que hacen los bifenoles? También, ¿verdad? ¿Cuáles son las reacciones que sufren los bifenoles? Que ahí la tienen, la glucuronidación y la sulfatación, ¿verdad? Y dónde se encuentran los bifenoles, ¿verdad? Eso sí es lo más importante. Entonces, recuerden, los bifenoles actúan como disruptores endocrinos. Ven que la clase es sencilla y es corta. No sé si tienen preguntas, chicos. ¿Tienen preguntas? Las preguntas van a ser así, textuales, chicos, textuales. Lo más que puede venir de análisis es eso de qué le pasaría a un medicamento, si eso está, pero si se toma otro medicamento, ustedes tienen que aprenderse un medicamento, quién induce y quién inhibe, ¿verdad? Eso está aplicado bien en Harper. Estudienlo bien, analícenlo bien, oyen, chicos, pero de ahí nada más. ¿Preguntas, chicos? Chicos, ¿preguntas? ¿Todo claro como el agua? Sí. Hola, chicos, ¿preguntas? ¿Nada? Bueno, chicos, si no hay preguntas, los dejo aquí entonces. Que tengan un buen provecho, chicos. Entonces, y un feliz